Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de pediatría. Hoy nos toca y tengo el honor de presentar a un invitado particular de conocidos de hace, no di 40 años, desde que éramos chiquitos. Entonces, bueno, el doctor Marta Hernández es infectólogo pediatra, está adscrito al hospital del Instituto Nacional de Pediatría y tiene, bueno, una historia larga que en producción, educación y por supuesto en la participación en congresos y ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y bueno, pues para mí es grato presentarte para que nos hables de algo muy importante que va a tener impacto a nivel de economía directa e indirecta por el manejo de las personas con varicela y también quizás hablar de la ventaja que podría tener evitar un solo caso de neumonía o de celulitis o de encefalitis causado por varicela. Entonces, vale la pena que analicemos el tema y que se proponga a nivel de Congreso ahora que vamos a empezar gobiernos para que esta vacuna quede dentro del programa de una manera sistemática. Muchas gracias, doctor Marta Hernández. Adelante. Gracias por la invitación y la doctora acaba de mencionar un paréntesis muy importante. Dice que ojalá que vienen los nuevos cambios del gobierno, esto quede plasmado. Tuvimos una reunión hace 10 días para hacer un documento muy oficial con lo que se tiene que manejar o que falta para la prevención de enfermedades infecciosas, o sea, faltan vacunas en la Cartilla Nacional de Vacunación. Esta es una de ellas y se hizo un documento para el que quede de secretario de salud de cualquiera de los candidatos que ustedes conocen y no se plantea esto, sino se plantea una serie de situaciones preventivas para control de las enfermedades. Quiero decirles que el no tener una vacuna en un esquema nacional de vacunación representa millones de dólares de pérdidas del gobierno. Hay un estudio muy bien hecho en Argentina con hepatitis A, donde el retardo de que entrara a la Cartilla Nacional de Vacunación implicó mucho dinero. Entonces, nosotros no tenemos en la cartilla ni A, ni hepatitis A, ni varicela. Entonces, bueno, la varicela es un fenómeno interesante porque la familia cree que es una enfermedad benigna. La familia ahorita le salen bombitas de agua a los niños, dicen que es una enfermedad, que el médico les dijo que tenía varicela y van y juntan al primo y al hermano y al vecino para que de una vez salir del problema. Y la verdad es que estarlos juntando, ustedes van a ver las complicaciones y traigo complicaciones poco frecuentes de la varicela. A lo mejor ustedes conocen el linfético, la encefalitis, la ataxia, etcétera. Y vean cómo cambian también los ingresos en un hospital como el Instituto Nacional de Pediatría a un privado. Aquí los internan por impétigo generalmente, pero en otros lugares los internan por encefalitis o por ataxia o por Guillain-Barré, por varicela. Entonces, este virus de la varicela viene una familia de virus muy agresivos, o sea, virus que te pueden producir cáncer, familia de virus que te pueden producir problemas graves en el niño, y esta varicela no te mata así como tal, como te pueden matar un virus de la familia de los de la familia de la varicela, donde puede irse a un problema de tipo oncogénico. Entonces, estos son los niños que nosotros vemos y es muy fácil hacer el diagnóstico de varicela clínicamente. No nos podemos confundir realmente con nada. Entonces, clínicamente nosotros podríamos hacer, quizás el único paciente que me puede confundir, porque pueden aparecer 1, 2 o 4 lesiones y no todas estas es el inmunocomprometido. Y les quiero decir que normalmente cuando aparece la primera vesícula en el niño, todos esperamos por horas que siga el brote. Y
cualquier niño que tenga un fenómeno de inmunocompromiso deben tener mucho cuidado. En el hospital estaba internado en terapia intensiva una leucemia aguda linfoblástica y en la región perineal tenía 2 vesículas y me dijeron, yo bajé, me dijeron, doctor, ¿no será varicela? Tiene 5 días con estas 2 vesículas y no se han modificado, pero alguien dijo que podía ser varicela. Entonces yo les dije que por supuesto que no era varicela porque esto se multiplica por horas. Bueno, a los 2 días me dijeron, doctor, baje porque el niño estaba lleno de lesiones compatibles con varicela. Los pacientes inmunocomprometidos y los pacientes hematológicos oncológicos cambian totalmente, pero además de las cosas, repiten el cuadro de varicela. O sea, ustedes le dicen en la historia clínica, ¿ya tuvo varicela? Ya tuvo. Pues un inmunocomprometido repite el cuadro de varicela. Entonces, bueno, tienen pápulas, tienen máculas, tienen pústulas. Y entonces, ¿cuántos aprox de lesiones que se pueden presentar? Aproximadamente 500 lesiones. Ustedes han de conocer a la doctora Saltijerán y un día hicimos un estudio para ver cuántas salían y les iba a contar diario el número de lesiones que aparecían y en promedio son 500, 600 lesiones que se presentan por varicela. Esto es importante porque el niño vacunado que le puede dar varicela en un porcentaje que vamos a ver más adelante, y ese porcentaje va a depender de qué vacuna le puse, porque no todas las vacunas responden igual con el mismo título de anticuerpos. Entonces, ¿qué sucede con esta varicela? Es un niño, como el que acaban de ver, que le dio varicela. Es un niño menor de 9 años de edad, pero por aquí ustedes están en esta fase, tienen 25 o 30 años, están latentes y tienen ahí metidos una bomba, porque les puede disparar a un herpes zóster. Y el herpes zóster no necesariamente deben de llegar a la tercera edad. La tercera edad ya es de los 50 para arriba, ¿eh? Entonces, mucha gente que tiene 51 cree que tiene 45, que ya es tercera edad en realidad. Y aquí 1/3 de la población va a disparar a herpes. Pero podemos ver herpes en estas edades, sí, y podemos ver herpes zóster en edades menores de 10 años, sí lo podemos ver. Y todo es causante por el virus de la varicela zóster. Entonces, es un virus que se queda latente, que se queda en las raíces dorsales y después que va a disparar. Y el problema de esto es que además de el malestar general, el dolor es muy importante. Y han crecido muchos los sistemas de manejo para el dolor, tanto en pacientes que lo necesitan con otras patologías, como específicamente en pacientes secundarios a varicela. Entonces, la distribución es universal. Un porcentaje muy alto es abajo de los 20 años de edad y la mayor incidencia se presenta entre el 1 y los 9 años de edad. Entonces, si nosotros tomamos una época del 90 al 2007, los reportes de ese momento es 2.500.000 casos aproximadamente en ese tiempo, y los notificados del año 2000 a 2006 son más o menos 2 millones y fracción. Pero ustedes dicen, oiga, hay casi parecido en esta etapa, es que antes no se reportaban. Pero este reporte, que ustedes van a ver las barras, cada anualmente reportan 200.000, 250.000, 300.000 casos de varicela. Eso es lo que reporta el sector salud, pero ninguno de nosotros reportamos un caso de varicela al sector salud. Y entonces por cada caso reportado se ha hecho un análisis matemático, que hay 4 casos
por 1 reportado. O sea que estamos hablando que tenemos aproximadamente 1 millón de casos de varicela. Si tú ves el costo, porque el análisis económico dice, bueno, ¿cuánto me cuesta la vacuna? Si yo vacuno a tantos, no van a llegar al hospital, y el hospital, ¿cuánto me cuesta darle el tratamiento a este paciente? Hacen las cuentas y dicen, sigo dándole el tratamiento y no compro la vacuna porque me es costosa. Así no se hacen las cosas. Los costos indirectos que produce la enfermedad, e indirecto significa el médico, el aciclovir, la ausencia a la escuela, la ausencia al trabajo de los familiares, el venir con una persona para que me cuide al niño en la escuela, es verdaderamente importante. Entonces, el costo indirecto es súper importante. Y vean la epidemiología, aquí están abajo de los 10 años de edad, el número más importante, baja un pico, pero hay un pico que se levanta sobre los 25 y 30 años de edad, 25 y 40 años de edad. Entonces, la mortalidad también se presenta, y eso se presentaba más frecuentemente cuando no había vacuna de la varicela. La vacuna de la varicela se empezó a manejar allá desde 1975. En Osaka, Japón, se empezó a trabajar con la vacuna de la varicela con una cepa, que era la cepa Oka. Y bueno, costó cierto trabajo, fíjense, desde el 75 a que la implementaran en las cartillas nacional de vacunación en Latinoamérica, pasaron 20 años, porque el primer país que implementó la vacuna fue en 1995 y fue Estados Unidos, que puso la primera dosis. Querían manejar otra cepa que fuera diferente y que tuviera el mismo impacto que la vacuna, sin embargo, no se pudo. Y aquí vean ustedes cómo el incremento de la varicela, y aquí está el año de 1995 donde se empieza a poner, y la disminución importante de la mortalidad de la enfermedad. Entonces, se puede morir uno por varicela, entonces una de las complicaciones. Y la otra cosa es que ahora tenemos un número importante de pacientes y nosotros no veíamos mucho las cosas, pero vean la tasa de complicaciones, desciende hasta un 70 a 90%. Esto es la seroprevalencia y vean las edades, ya de 1 a 5 años tenemos un 33% de positivos, casi todos estos manejan la misma cifra. Y de 11 a 15 años, vean ustedes la positividad para este número de pacientes. Entonces, 1 a 9 años generalmente va a ser el número más importante, y las complicaciones, esto es lo que leemos en los libros, complicaciones por el virus de la varicela zoster, sobreinfección bacteriana, estafilococo, pero si ustedes ven un choque tóxico en un paciente va a ser Staph o va a ser estreptococo beta hemolítico el grupo A, que hay manejos que se ponen muy graves, pierden un pedazo de carne realmente, un glúteo, así como cuando muerden un biscuit se pierde pedazo de continuidad. Y aquí están las complicaciones respiratorias, las del sistema nervioso central y las hematológicas. Aquí tenemos pacientes con varicela grave, que se puede presentar en varias situaciones la varicela, pero una de las estas de complicación hematológica generalmente van a parar al área de terapia intensiva. Esto es lo más frecuente, el impétigo, la celulitis y los abscesos, y eso está condicionado por el rascado, por el aseo, etcétera. Pero después viene la fascitis necrosante, el choque tóxico y las infecciones por estreptococo, que incrementa el riesgo de mortalidad y de complicaciones de un 40% hacia arriba. Entonces, la complicación más frecuente, casi el 50%, va a ser en tejidos blandos. Los de alto riesgo, lactantes menores de 1 año, los que la mamá está embarazada y el niño nace y a los 5 días le da varicela.
en madres embarazadas, recién nacido de madres con varicela, inmunodeficiencias, tratamiento crónico con salicilatos, esteroides, etcétera, condicionan mayor problemas de complicaciones. Esto en un periodo más o menos de 20 años se buscó las complicaciones, si miren usted, encefalitis. El mayor número de casos fue casos de encefalitis, seguido de neumonía, que esto me da prácticamente 200, el 50% de los casos que ingresaron al instituto, porque los otros seguramente los vieron por otro lado, pero llegaron celulitis, púrpura trombocitopénica, impétigo ocupaba como el lugar quinto, sexto, nefritis, ataxia cerebelosa, púrpura fulminante, neuritis óptica y Guillain-Barré. Todo esto es seguido de la posibilidad de un cuadro de varicela. Pero aquí tenemos Hospital Infantil Privado, que ya cambió de nombre, y ellos, el tercer ingreso es encefalitis, y los primeros dos ingresos son celulitis e impétigo. Aquí tienen un reyé, tienen una varicela hemorrágica, que es la de las complicaciones hematológicas, etc. Pero el mayor ingreso a los privados son estos, pero hay un porcentaje de un 15% que pueden llegar por cuadros encefálicos. Y aquí dijeron, bueno, ustedes ingresan a un paciente con neumonía, lo ingresan a una sala general y de repente empiezan a aparecerle lesiones compatibles con varicela y lo primero que hacen es aislarlo y los otros los ponen también aislados porque son contactos. Entonces nosotros vimos los intrahospitalarios y los extrahospitalarios. Aquí está el número de los extrahospitalarios, pero miren las defunciones en el inmunocompetente. Increíble, o sea, es 64%. Son más en el niño sano que en el niño inmunodeprimido. Entonces, es interesante porque el virus se nutre de la célula humana, se multiplica y se nutre. Y entonces, entre más gordito y jamón, sabor y coma, me va peor que si estoy desnutrido y si tengo una respuesta inadecuada como un problema de tipo oncológico. Se mueren también los inmunocomprometidos, pero no se mueren tanto. A ver. Aquí están, mire, el inmunocomprometido también se afecta, pero yo no me hubiera pensado que el inmunocompetente tuviera este problema. Posteriormente, estas son complicaciones poco usuales de la varicela. Y bueno, van desde miocarditis, parálisis facial, anemia hemolítica, etc. Entonces, pensar en muchas posibilidades, si yo tengo varicela, muchas posibilidades no contempladas en forma frecuente, como lo vemos nosotros en esta publicación que aparece. Vean el tipo de lesiones que se pueden presentar en los niños. Ustedes ya las conocen, pero es importante mencionarlas. La varicela congénita me puede dar aborto, cicatrices cutáneas, hipoplasia de extremidades, esto lo vemos con mucha frecuencia, la falta del dedo, de la mano, del antebrazo, etcétera. Eso generalmente está condicionado por varicela en los primeros meses, 3 meses de gestación. La varicela neonatal, la mamá está próxima a dar a luz y entonces el niño le da varicela a la mamá, nace el niño con varicela y le puede dar varicela. Y es interesante porque este niño que tiene varicela a esa edad, potencialmente en los primeros 10 años puede desarrollar herpes zóster. Entonces la vacuna que se desarrolla en Japón, se registra en Japón en 1986,
Y entonces hicieron una cosa, el doctor que desarrolla la vacuna, vacuna a 50 niños y los mete a contacto con niños con varicela y no desarrollaron varicela. Entonces dijo, qué bueno, pero desarrollaron herpes zóster. Entonces tuvieron que estar modificando las unidades formadoras de placa. Eso se ve UFP, ustedes siempre van a ver los frasquitos. Y hay 3 vacunas en el mercado. Una la tiene MSD, otra la tiene Glaxo y otra la tiene Sanofi Pasteur. Y tienen unidades formadoras de placa diferentes, 1350, 2000 unidades formadoras de placa. Entonces alguien puede ver, esta tiene 2000 unidades formadoras de placas, entonces puede ser mejor que la otra. En realidad, no es así. Empezaron a manejar a los niños desde 100 unidades formadoras de placa para ver cuál era el punto idóneo para manejarlo. Aquí en Estados Unidos empiezan a implementar en la Cartilla Nacional de Vacunación de los Estados Unidos en el año del 95 la primera vacuna de varicela. Entonces se empezó a utilizar en Japón y la FDA autoriza Varivax. Es la única, Varilix no está autorizada por la FDA y la Academia Americana la incluyó en el calendario de vacunas sistémicas y esto es lo que se maneja a partir en América Latina de 1988. La aplicación, aquí están Varilix, aquí está Ocavax, que ustedes también la conocen, muchos de nosotros, y aquí está Varivax. Y entonces, vean ustedes lo de las unidades formadoras de placa, aquí estas varían de 1000 a 17000. Sin embargo, los títulos de anticuerpos ahorita van a ver cómo se van a estar moviendo. Sí. Estos son varios estudios, aquí los pueden ver, y esto está el patrón de protección que tenemos con la vacuna de Varivax, 85, 81, primera dosis 87, dependiendo del estudio. Conclusión, una primera dosis maneja 81-87% de esta vacuna y una segunda dosis 88-97%. Oiga, ¿y por qué no trajo las otras? Tienen menos porcentajes de protección. Entonces, quiero comentarles además esto. Si las otras también se ponen, porque el sistema para vacunar son 2 dosis, pues con la segunda dosis yo puedo alcanzar mejores títulos de anticuerpos con las 3 vacunas. El problema es que si uno de ustedes en este próximo mandato, después de junio, sale premiado y se vuelve secretario de salud, uno de ustedes, van a haber una infinidad de peticiones y de una de esas peticiones es ponga la vacuna de varicela. Normalmente otra vez volvemos el gobierno no tiene mucho dinero. Primero tiene que tener el dinero para todas las vacunas que existen en la cartilla nacional de vacunación y después sacar dinero para implementar una vacuna, porque una vez que se implementa la vacuna no puedes suspenderla el año que entra. Va a quedar el pago para toda la vida. Entonces, si me están ordenando que tenga 2 dosis de la vacuna, caray, yo con una dosis de una vacuna que me alcance entre el 81 al 87%, solamente pongo una dosis. Y me ahorro lo de una segunda dosis. Entonces, estas son, ¿por qué no puse la tercera? Porque no la está produciendo Sanofi Pasteur, entonces tienen Varilix, que es la de Glaxo. Todo se parece, vean ustedes las unidades formadoras de placa, 2000 y 1350, más pases de atenuación para esta. No está aprobada esta por la FDA, esta sí está aprobada, esta sí tiene conservador y esta no tiene, esta sí tiene antibiótico y esta no tiene. Pero eso, ¿también para qué me sirve, doctor?
porque a veces el contenido de una vacuna me puede hacer una reacción anafiláctica. Entonces, entre menos cosas tenga, pues le va a ir mejor. Entonces, aquí pues, es una foto, simplemente, que es la única que está aprobada por la FDA. Aquí están otras vacunas. Y recomendaciones de la ACIP para prevención de la vacuna. Entonces, 1995, aquí está el año, 95-96, una dosis. Así aprendimos a vacunar con varicela. Una dosis de 12 a 18 meses hasta los 12 años. Después de los 12 años había que poner 2 dosis. Adultos y adolescentes, 2 dosis con intervalo de 8 semanas. O sea, un niño que llega a los 12 años, 13 años, uno de ustedes que no esté vacunado, se pone la vacuna en el día 0 ahora y 8 semanas después se pone la segunda dosis. Antes decían que 4 semanas, ahora es 8. Primero estaba contraindicado en este 1995 vacunar al paciente con VIH y ahora si tiene CD4 mayor de 200 se pueden poner 2 dosis con intervalo de 3 meses. Profilaxis posexposición, no puedo poner la vacuna, sí la puedo poner en los primeros 5 días la vacuna y voy a tener una protección del 70% si la pongo en las primeras 72 horas. Si la pongo al día 5, mi patrón de protección para los hermanitos o la familia va a ser del 50%. Entonces, con estos patrones que se observa, entonces, menores de 13 años, una dosis y entre 12 y 15 meses. Y 2 dosis, la segunda dosis entre 4 y 6 años. Así es como todos nos lo sabemos. Pero resulta que este niño que vacuné al año de edad, ahora tiene 3 años y va a una fiesta ahora a Día del Niño. Y hay un caso de varicela. Nosotros le tenemos que avisar a la mamá cuando le pusimos la primera dosis que el refuerzo va entre 4 y 6 años, pero que si se presenta un brote o casos de varicela en un área donde esté el niño, venga corriendo y le pongo la segunda dosis. Y ya no le pongo el refuerzo de los 4 a 6 años. Entonces, claro, eso hay que avisárselo a las mamás. Entonces, a los 13 años de edad, aquí no, este niño lo han vacunado y tiene 14 años contra varicela. La mamá te puede decir sí o no, porque aquí a todos cuando hacen historias clínicas aquí, la mamá dice sí está bien vacunado. En el instituto tiene la vacuna completa, pero vacuna completa tiene meningococo, tiene hepatitis A, tiene varicela, no tiene, ¿verdad? Entonces no está completa. Entonces hay que ver qué vacuna tiene. Ustedes tienen mayor posibilidades de tener cartillas completas porque ven mucha consulta privada. Pero sí es importante, y si no tiene cómo demostrarlo, yo lo vacuno. Entonces, después de los 13 años de edad, 2 dosis y con un intervalo, al principio decían 4 semanas, pero lo ideal es 8 semanas después de la primera dosis. La primera pregunta que casi nadie contesta es si tiene 7 años y no lo han vacunado, ¿cómo lo vacuno? Entonces, la contestación es esta. Primera dosis el día 0 a los 7 años y 3 meses después la segunda dosis. Nada de esperarme años ni esperar a que cumpla 12 años para ponerle 2 dosis. Bueno, en caso de brotes, pues ya vimos, ya lo comentamos, está vacunado y hay un brote, pues lo vacuno en ese momento y ya no le pongo los refuerzos. Al vacunar antes de los 4 años de edad, o sea, lo vacuné a uno al año y otro a los 2 o 3 años, la segunda no se revacuna entre 4 y 6 años de edad. ¿Por qué una segunda dosis? Esta es la falla del 15 al 24% de falla. Esto lo hicieron en Estados Unidos. Dijeron, ¿por qué tengo casos de brotes en niños vacunados? El americano es
terrible, ¿eh? ¿Alguien me puede decir por qué no vacunas combinadas? O sea, Estados Unidos le pone hemófilos influenza una dosis, triple otra dosis, vacuna de polio parenteral otra dosis, hepatitis B otra dosis, una por una. Y nosotros no. Nosotros usamos una pentavalente y ya viene una hexavalente, nuevecita, viene de Sanofi Pasteur. Entonces, esa hexavalente son 6 antígenos diferentes. ¿Por qué el americano no la usa? ¿Alguien me puede decir? Así, no es nada técnico ni nada, sino ¿por qué no la usa? Ellos dicen, si una vacuna sola levanta hasta acá de anticuerpos, la uso. Y si viene combinada, levanta hasta aquí. Pero esos hasta aquí son protectores. Tan es así que la ponemos nosotros y no pasa nada. Pero el americano es muy especial. Entonces dice, está fallando, no debe haber ninguna falla. Y si ustedes suman esto que ellos reportan como primera dosis, se parece a la protección que da una dosis con la vacuna que se usa en Estados Unidos, que es más o menos el 20%, 13%. Pérdida gradual de la inmunidad con el tiempo. Los títulos de anticuerpos aumentan 10 veces con el refuerzo. Su efectividad de 86 mejora al 98% y disminuye 3 veces el riesgo de brote. Varicela en vacunados. Este niño, entonces, ¿ustedes qué le pueden decir a una mamá? Le voy a poner la primera dosis y la segunda dosis entre los 4 años. ¿Sabe para qué le pongo la segunda dosis? Para que aumente su protección, porque ahorita su protección es del 80%. Y es muy buena, ¿eh? Les voy a decir una que da protección del 50%. La de herpes zóster. Una que da protección en México del 72%. La de neumococo conjugada de 13 serotipos. O sea, no dan 100. Pero sin embargo, esos 73% han hecho que el neumococo, que ya no vean ustedes meningitis por neumococo, ni cuadros graves invasivos por neumococo. Entonces, vean ustedes, para que yo diga que se infectó post vacunación, deben de pasar 42 días. O sea, lo vacuné ahorita y dentro de 42 días, que es mes y medio, regresa con un cuadro, es por virus salvaje, pero no le van a salir más de 20 o 15 o 18 vesiculitas. La fiebre, prácticamente no va a tener fiebre, pero sí va a tener un cuadro de varicela. Entonces eso es muy bueno, que ustedes adelanten las cosas al futuro de lo que puede suceder, para que digan, caray, mi médico es mago, ¿no? Adivinó que le iban a salir 20 vesículas si es que tenía una recaída. Menos de 50 lesiones, no progresan a vesículas, duración corta, o sea, son puntitos rojos que ustedes se pueden confundir porque muchos no llegan a vesículas. Entonces, quiero comentarles lo que sucedió. ¿Ustedes oyeron sarampión hace poquito? Unos casos de sarampión. Bueno, pues una mamá le da sarampión. La mamá es italiana y vive en México desde hace 7 años. Al niño de esa mamá le salen ronchitas y lo llevan a un pediátrico y empieza a toser y le dicen, llévelo al instituto porque puede tener neumonía. Y llega al instituto con nosotros, a urgencias, y lo ven con las ronchitas y le hacen una prueba para influenza y sale positivo el niño para influenza. Y lo manejan para influenza. Y las ronchitas pues tienen un rash. ¿Saben por qué? Nadie en urgencias había visto un caso de sarampión. Que a ustedes se les puede pasar así y pues no van a saber qué es sarampión. Van a decir que es quinta enfermedad, que es un parvovirus, que es un citomegalovirus, que puede ser en Epstein-Barr, o sea, pura ciencia pura. Y no van a decir que es sarampión. Pero resulta que la cuidadora de ese niño le salen ronchitas, entonces no.
Prueba para sarampión positiva. Pero no tenemos sarampión nosotros. Desde 1996 no hay sarampión por virus salvaje en México. Oiga, doctor, uno levanta la mano. Están reportados 170 casos del 96 ahora al 2018 de sarampión en México. Sí, son importados, no son de aquí. El año pasado alguien fue a Disneylandia y lo trajo a Monterrey, alguien fue a Disneylandia, se le llevó a Los Cabos, y la señora trabaja en la embajada italiana. Entonces, Italia ahorita tiene 4.000 casos de sarampión. Entonces es una locura Italia. Entonces, como trabaja en la embajada, seguramente alguien vino incubando y le pasó el problema a la señora. Entonces, esto es súper importante porque se pueden confundir aquí, que no pueden progresar a vesículas, ven las puras ronchas y no van a pensar que sea varicela. Entonces, ¿qué tengo que decir? ¿Ha estado vacunado con varicela últimamente? Pues hace 30 días. Ese puede ser un caso de varicela en un niño vacunado. Entonces, oiga, si yo vacuno a todos, si yo me vacuno, ¿me puede dar herpes zóster? Sí, pero no te aumenta el herpes zóster. Sí, por virus salvaje, por el virus, la posibilidad de herpes zóster es 69 por 100,000 y si yo estoy vacunado, la posibilidad es 2.1 por 100,000 dosis. Entonces, ¿me puede prevenir? Me previene también. Duración de la protección, los niños vacunados en Japón desde 1980 siguen teniendo protección, títulos anticuerpos de protectores. Efecto adverso, puede presentar cefalea, los reportes de transmisión vacunal a susceptibles, lo que está reportado son 3 casos de los millones de dosis. Y se acuerdan que antes los médicos de hace 50 años, los pediatras, decías no vacunes contra rubéola a la mamá que está embarazada porque le puedes pasar el virus a la mamá embarazada. Entonces no vacunábamos a la embarazada con vacuna de rubéola. Entonces, enfermedad diseminada, le pusieron a un inmunocomprometido, 7 casos, y herpes zóster y meningitis postvacunal, aparentemente fueron 2 casos. Pero eso es todo lo reportado después de poner muchos millones de dosis. Contraindicaciones para aplicación de la vacuna, bueno, pues estos son lo más importante, antecedente de hipersensibilidad, que estén con patrones de inmunosupresión, tuberculosis activa no tratada y embarazo. Posexposición en caso de varicela, aplicación de la vacuna monovalente, previene la enfermedad en 79 a 100%, 3 días después del contacto. Y si se la pongo 5 días después del contacto, la efectividad de prevención va del 70%. Vean ustedes cómo al aplicar la vacuna en algunos, estas empiezan a aplicar la vacuna aquí, aplican la vacuna y el número de casos desciende, aplican la vacuna y el número de casos desciende. Aplican la vacuna, ya la vieron esta, mortalidad desciende, número de casos descienden. Y bueno, ya el impacto en forma general de la vacuna es en Estados Unidos la cobertura, no es una cobertura del 100% para todos los niños, del 76% redujo un 81,8% la enfermedad, con un ahorro de 160 millones. ¿Se acuerdan que yo les dije, entre más retardo para aplicar una vacuna en la Cartilla Nacional de Vacunación, más pérdida de dinero para ese gobierno? El impacto al aplicar una segunda dosis, vean ustedes, o sea, bajaron el número de casos a los hospitales poniendo una segunda dosis. Entonces,
nos podemos hacer una pregunta. Efectos sobre la salud individual, vacuna de la varicela. ¿Ustedes creen que es bueno aplicar la vacuna de la varicela a los niños, a la población de niños de 1 año en adelante, a la población de escolares, a la población de adolescentes? Pues eso de credo, dice, bueno, pues yo creo que sí, pero ahí queda como credo. Pero la pregunta es, ¿qué probabilidad tiene un niño de padecer la enfermedad si se presenta? ¿Cuál será su gravedad? Nadie sabe lo de la gravedad. O sea, si viene un niño, es como el catarro común. El catarro común, cuando ustedes lo ven, aquí empezó con moco, aquí empezó con moco, tos y fiebre, y aquí hizo neumonía. Aquí cuando empieza con catarro hay una serie de eventos. ¿Cómo está la actividad ciliar? ¿Cuánto mide el moco que traemos todos nosotros? ¿Cuánto mide en micras? ¿Cómo se aumenta en micras? ¿Cómo se altera la actividad ciliar? Todo eso en un catarro común que puede dispararme una complicación muy importante. Entonces, aquí, con lo que ustedes han visto, ¿qué probabilidad tiene el niño de padecer la enfermedad? Mucha, si no lo vacuno. Y si se presenta, ¿cuál será su gravedad? Pues ahí están los porcentajes. 20% puede ser encefalitis, otro puede hacer un choque tóxico por estreptococo, o sea, puede ser grave. ¿Y a quién le puede pasar? ¿Al de enfrente o al de mi casa? A todos. Cualquiera está expuesto. ¿Y qué efecto tiene la vacuna sobre la salud colectiva? O sea, ya no veo por mi niño ni por el del vecino, veo por todos. ¿Qué tanto se reduce el riesgo epidemiológico? O sea, ¿qué tanto si yo vacuno no transmito? Hay una pregunta que ustedes han oído, inmunidad de rebaño, que se ponga la vacuna de polio, que se ponga la de neumococo. Yo les puedo dejar una pregunta ahí de tarea para allá y me avisan si la vacunando al escolar, porque la vacuna de influenza se vacuna menores de 5 años, mayores de 65 años y grupos de riesgo. ¿Qué hago si yo vacuno al escolar? Los niños son los que aumentan el patrón de transmisión de la influenza, el niño más que en el adulto. Si yo vacuno a esa población, ¿tendrá un impacto como inmunidad de rebaño? Esa es una pregunta interesante. Y aquí dice, bueno, si yo vacuno contra varicela, ¿tendré un impacto epidemiológico? Entonces vean ustedes cómo está la varicela en México del año 2000. Muchos casos, 300,000, 250,000, 200,000. Y ya dijimos que es 4 por 1 reportado del sector salud. Entonces, 1 millón de casos aquí de varicela. Esta la hice ayer, le agregué el cuadrito ayer, el primer trimestre. Aquí dice la cita. Pero ahora una residente me hizo esta y dije, bueno, no es porque me la hizo una residente. 2012, 200, pero discretamente ha ido bajando, 148. Quiere decir que se ha aplicado en forma privada la vacuna de varicela, se ha estado aplicando y hasta ahorita llevamos 40,000 casos más o menos en este primer trimestre. Entonces, si llevo 40, pues voy a llegar por 4 a 120,000, casi 140,000 casos, que va a haber un patrón de disminución, que de todos modos son muchos. Entonces, vean, impacto de un esquema nacional de vacunación en internamientos hospitalarios. Estados Unidos, 99% que no internan, ¿eh? Eso es una dineral impresionante. Por eso le digo, si ustedes son secretarios de salud, vean estas cifras. España, 95%. Canadá, 93%. Italia, 84%. O sea, todo eso es impactante para no llegar a un hospital. Pero vean también países que han adoptado esquema de vacunación en la vacuna de varicela. Entonces, impresionantemente bajo. 10 países en América Latina, aquí están.
Solamente 10 países tienen la vacuna de varicela en su cartilla de vacunación y 14 países en el resto del mundo. Entonces, son muy pocos países. Y unos manejan 2 dosis, aquí están los americanos con 2 dosis, y muchos manejan 1 dosis. Entonces, es importante, como ustedes ven, qué vacuna puede ser la que mejor título de anticuerpos me dé para que yo pueda poner en un plan nacional de vacunación la vacuna de varicela 1 sola dosis. Entonces, ya se va a acabar, ¿eh? Varicela no es una enfermedad benigna. Señora, no junte a su niño con los demás porque puede venir una complicación grave. Existe riesgo alto de padecer varicela y complicarse. Eso es cuando preguntábamos, ¿cuál es el riesgo del niño que yo veo médicamente o que es familiar mío de padecer una complicación? Pues es alto el riesgo. Se debe vacunar entre los 2 y 15 meses de edad, como ustedes ya lo oyeron. Niños, adolescentes, hay que vacunarse. El intervalo mínimo entre una primera y segunda dosis es de 3 meses en menores de 13 años y de 4 a 8 semanas en mayores de 14. Debe aplicarse 2 dosis para mayores de 4 años de edad. Efectividad de la primera dosis 75-80%. Efectividad después de la segunda dosis 95%. Entonces, pues gracias por la atención, pero dice vacunación, la OMS recomienda, en las hojas que manda la OMS, recomendó incluir la vacuna varicela en el esquema nacional de vacunación de cualquier país. Y debemos mantener una cobertura, si queremos manejar una sola dosis, de un 80%. Pues gracias por la atención y qué bueno que llegaron.